En esta ocasión vamos a trabajar el tema de razones trigonométricas. Recordemos que las razones trigonométricas se forman a partir del triángulo rectángulo. Recordemos que son 6 funciones trigonométricas que estamos calculando. En un triángulo rectángulo hay un ángulo de 90 y hay 3 lados. El lado más largo se le llama hipotenusa, vamos a ponerle I para no copiar tanto. Y a los otros se le llaman catetos. Bien, dentro del triángulo hay 3 ángulos. A veces se le puede dar 2 y buscar el tercero. A veces se le puede dar 1 y buscar los otros 2 con las razones trigonométricas. El primer ejemplo, vamos a calcular las 6 funciones trigonométricas. Tenemos el siguiente triángulo, cuyas dimensiones son 3, 5 y 4. Si yo deseo calcular las razones trigonométricas de ese triángulo rectángulo, ubico el ángulo de 90 y empiezo entonces a escribir las 6 funciones trigonométricas. Seno se deletrea como sen o se escribe como sen. Vamos a tomar como referencia el ángulo alfa. El seno de alfa vamos a calcularlo. Vamos a calcular el coseno, o sea, cos de alfa. Vamos a calcular tangente, o sea, la tan de alfa, que es el ángulo. Vamos a calcular cotangente, o sea, cot de alfa. Vamos a calcular secante, o sea, sec de alfa. Y la cosecante, que es CSC de alfa. Así se abrevian. El seno de alfa sabemos que es el lado opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el lado adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Cotangente es lo inverso a la tangente, adyacente entre opuestos. La secante es igual a colocar la hipotenusa. La secante es igual a colocar la hipotenusa sobre el lado adyacente. Y la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Bien, ahora procedemos simplemente a reemplazar los valores de cada función trigonométrica. Opuesto al ángulo alfa. El opuesto a alfa es el lado que está adelante. O sea, en este caso sería 3. Entonces aquí se va a colocar 3. La hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo de 90. En este caso sería 5. Y ya tenemos el seno de alfa, que es 3 sobre 5. Vamos a hacer lo mismo con las otras 5 que nos hacen falta. Coseno es adyacente al ángulo alfa. El lado adyacente es 4. Así que yo voy a colocar un igual. Coloco el 4 arriba sobre hipotenusa, que siempre va a ser la misma, 5. Voy con tangente. Opuesto al ángulo alfa es, ya dijimos que era 3. Entonces va 3 sobre el lado adyacente, ya dijimos que era 4. Ya calculé el seno, coseno y tangente. Ahora vamos con las otras dos. Vamos ahora con cotangente. Cotangente dice que es el lado adyacente sobre el lado opuesto. Si yo tengo mi ángulo alfa, su lado adyacente es 4. Entonces coloco 4 sobre el lado opuesto. En este caso sería 3. Vamos con secante del ángulo alfa. Dice que es el valor de la hipotenusa entre el lado adyacente. La hipotenusa en este caso sería 5 sobre el lado adyacente alfa, que es 4. Y por último terminamos con cosecante de alfa, que sería la hipotenusa sobre el lado opuesto. El lado opuesto es 3. Y ya eso sería buscar el valor de las 6 funciones trigonométricas.
Bien, a continuación, en el ejemplo número 2, vamos a calcular las 6 razones trigonométricas, pero con un triángulo distinto al primero. En el primer triángulo del primer ejemplo, teníamos las 3 medidas de los lados. En este caso, en el ejemplo número 2, nos hacen falta el lado C. Así que vamos a ver cómo se hace este ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos. ¿Qué datos tengo? Tengo el valor de el cateto. Vamos a ponerle una letra para que se vea más bonito. El cateto A. Bien, vamos a ponerle letras para que se vea más bonito. El cateto A y el cateto B. Bien, sabemos que como datos A es igual a 12, B es igual a 5 y el cateto que nos hace falta es el C. Pero tenemos que fijarnos que en este triángulo C, ¿quién viene siendo? Si me fijo, es el lado opuesto al ángulo de 90. O sea que C viene siendo mi hipotenusa. Entonces, en matemática, cuando trabajamos triángulos rectángulos, tenemos que usar teoremas para encontrar lados faltantes. En este caso vamos a usar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos ayuda a buscar los lados de un triángulo rectángulo. Si ya yo tengo el valor de B y el valor de A, entonces reemplazo C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Despejando C se tiene que raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado es el valor del cateto C. Es el valor de la hipotenusa C. Entonces reemplazo los valores que tengo. O sea, el valor de A y el valor de B. Dice que A es igual a 12 y que B es igual a 5. Entonces reemplazo esos valores acá. Sería A al cuadrado, sería 12 elevado al cuadrado más, y un más, B al cuadrado sería 5 al cuadrado. Resuelvo eso y tengo que C es igual a raíz cuadrada de 12 al cuadrado. 12 por 12 es 144. Más 5 al cuadrado que sería 5 por 5, 25. C es igual 144 más 25, sumo eso y eso me da a 169. Ahora, en la calculadora colocan, si no se la saben, la raíz exacta de 169 es 3. Entonces, C es igual a 13. Y ese es el dato que me hacía falta acá arriba. C es igual a 3. Ya teniendo los tres valores de los lados del triángulo, entonces puedo ir a calcular las 6 funciones trigonométricas. Bien, al calcular las 6 funciones trigonométricas escribimos. Ya debemos saber el valor de las 6 funciones trigonométricas. Vamos a tomar como referencia el ángulo beta. Sen de beta, seno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante de beta y cosecante de beta. Se tiene que fijarse qué ángulo le están dando. En este caso, vamos a poner aquí que del ángulo beta. Los problemas le van a decir de qué ángulo calcular las 6 funciones trigonométricas. En este caso, las 6 de beta. Seno de beta sería el lado opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es el lado opuesto? Lo marcamos en amarillo. Sería 12. Entonces, como este es el valor del lado opuesto a beta, voy a colocar aquí 12. ¿Sobre quién? Sobre lado opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa es la misma en el triángulo, así que es C. Y encontramos que C vale 13. Entonces sería 12 sobre 13. Asimismo vamos a ir con las demás razones trigonométricas. Vamos con coseno. Usted tiene que saber a qué equivale cada una. Coseno es adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es el lado adyacente a beta? Sería 5. Entonces usted coloca aquí 5 sobre la hipotenusa que sería 3. Tangente. Tangente es el lado opuesto
entre el lado adyacente. El lado opuesto a beta es 12. Entonces yo escribo 12 sobre el lado adyacente, que sería en este caso 5. Vamos con cotangente. Cotangente es lo inverso a tangente, así que sería 5 sobre 12. Secante es igual a hipotenusa entre el lado adyacente. En este triángulo mi hipotenusa es C y encontré que C vale 13. Así que en secante, en la parte superior, yo voy a colocar 13. Y en la parte inferior de la fracción voy a colocar 5, que es mi lado adyacente. Cosecante de beta, me voy al ángulo beta. ¿Quién es cosecante? La hipotenusa entre el lado opuesto. Coloco el valor de la hipotenusa, que en este caso es 13, sobre el valor de mi lado opuesto. Mi lado opuesto a beta ya lo marcamos en amarillo, aquí es 2. Y ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas de este triángulo marcado en el ejemplo número 2. En el tercer ejemplo vamos a encontrar los lados y ángulos del siguiente triángulo rectángulo usando las razones trigonométricas. Este tercer ejemplo es distinto a los dos anteriores, así que hay que tener claro cuál es el método para resolver. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. ¿Cuánto vale el cateto A? ¿Cuánto vale el cateto B? ¿Cuánto vale el valor de la hipotenusa? A no lo tenemos. C, que es el lado más largo, opuesto al ángulo de 90, la hipotenusa no la tenemos. Pero sí tenemos el valor de B, que es 25. Bien, vamos con los ángulos porque nos piden encontrar lados y ángulos. Entonces vamos con los ángulos. Tengo el ángulo de 90 grados, que es el que está aquí. Tengo el ángulo 27 y nos falta un tercer ángulo, que es el que se forma aquí. Bien, vamos a empezar calculando el tercer ángulo que nos hace falta. Bien, sabemos que en todo triángulo la suma de los tres lados debe medir 180 grados. Entonces, a 180 grados, que es la suma total de ángulos internos en un triángulo, le vamos a quitar, o sea, a restar el valor de los otros dos ángulos que ya tenemos sumados, o sea, 90 más 27 grados, que es el otro ángulo. Resolvemos eso en horizontal. 180 grados menos la suma de 90 más 27, 117. Y hago la resta, 180 menos 117 grados. Eso es igual a 63 grados. Quiere decir que este ángulo mide 63 grados. O sea que ya tengo mi tercer ángulo que mide 63 grados. Bien, ya cumplí con encontrar los ángulos. Ahora nos falta dos lados. Bien, para buscar los lados podemos usar teorema de Pitágoras si tenemos dos lados, pero aquí nada más tenemos uno. No podemos usar Pitágoras al inicio. Pero sí podemos usar las funciones trigonométricas o las razones trigonométricas para buscar uno de los lados. Y ya por último usamos Pitágoras cuando ya tenemos dos lados. Vamos a calcular acá abajo el valor de los lados que hacen falta. Bien, las razones trigonométricas principales: seno, seno, coseno, tangente. A conveniencia, ya yo tengo el ángulo 27, tengo el ángulo 63. Si yo utilizo seno de este, vamos a irnos con 27 primero, del ángulo 27, seno a qué es igual, al lado opuesto entre la hipotenusa. Coseno del ángulo 27. ¿Por qué 27? Bueno, porque tomé ese ángulo para empezar a ver si puedo encontrar los lados faltantes usando estas funciones trigonométricas. Coseno de 27 grados sería el lado adyacente entre la hipotenusa. Y si busco tangente de 27 grados, tomando ese ángulo para empezar, tangente sería el lado opuesto entre el lado adyacente.
Ahora la pregunta es, ¿para qué estoy haciendo esto? Estoy evaluando cuál de las tres funciones trigonométricas me funcionan para encontrar el lado C y el lado A. Ahora, ¿cuál es el lado opuesto a 27? Es el lado B. Aquí está. Opuesto al ángulo 27 es el lado B. Entonces, yo puedo sustituir aquí el valor de B. Y no tengo la hipotenusa. Pero para usar esto, tengo que tener tres lados para encontrar el lado faltante. Bien. Ahora, seno de 27 es igual, opuesto es 25, entre la hipotenusa, que no tengo el valor, lo desconozco, entonces es C. Ahora, en esto yo puedo despejar y buscar el valor de la incógnita. La incógnita en este caso es C. Así que C está dividiendo al 25, paso multiplicando a seno de 27 y luego seno de 27 pasa dividiendo 25. Ahora el trabajo que sigue aquí es calculadora. En la calculadora vamos a introducir 25 entre seno de 27. Seno en la calculadora en algunas les aparece como sin. Si yo divido eso me da a 55. Vamos a dejarlo en 55 para trabajar con números enteros. Ese es el valor aproximado. Da decimales, pero vamos a dejarlo en entero. Ese es el valor aproximado de C. Así que voy a subir y voy a colocar el valor de C, que es 55. Esto quiere decir que a partir de una razón trigonométrica puedo encontrar también los lados, no nada más con Pitágoras. Ahora, ¿cómo hago para encontrar A si ya tengo C y B? Ahora sí uso Pitágoras porque ya tengo dos lados. Y seguimos el procedimiento. Ya estas no las necesito. Al menos que usted quiera encontrar a A con una de estas dos. Pero yo me voy por Pitágoras, que es el más sencillo. Teorema de Pitágoras. Recuerden que Pitágoras se usa solamente para triángulos rectángulos. Y debe tener dos lados para encontrar el tercero, ya sea un cateto o la hipotenusa. En este caso estoy buscando es un cateto. A es un cateto. La hipotenusa en este caso es C. Así que como busco cateto, es una resta. Como busco A cuadrado es igual a, como busco cateto, resto C cuadrado menos B al cuadrado. A es igual a raíz cuadrada de C al cuadrado, ¿quién es C? Ya lo tenemos acá arriba, 55. Y B, 25. Resuelvo eso. 55 al cuadrado menos 25 al cuadrado, eso me da a 2400. Le saco la raíz a eso y da 48. Entonces el valor de A es 48. Bien, ya cumplí con lo que me pidieron, encontrar los tres lados y encontrar los tres ángulos. Y esa sería la resolución del problema número 3. Bien, el cuarto ejemplo, para que puedan hacer las dos asignaciones que están subidas en la plataforma, dice así: encontrar los ángulos faltantes. Nos fijamos en el triángulo, es un triángulo rectángulo, así que puedo hacer uso de las razones trigonométricas, que es el tema que estamos desarrollando. Tengo que ver qué me están pidiendo. Dice encontrar los ángulos faltantes. ¿Qué ángulo tengo aquí? El ángulo de 90. Solo tengo, vamos a copiar aquí, ángulos. El ángulo que tengo es el ángulo de 90. Es el único que estoy segura que existe por el cuadrito y porque es opuesto al ángulo. Es lo único que tengo porque es opuesto a la hipotenusa y es aquí donde se forma el ángulo de 90 con estas dos líneas perpendiculares. Me falta beta y me falta alfa. ¿Cómo hago? Bien, si ya encuentro una de las dos, ya resuelvo el tercero, porque nada más resto. Bien, usted decide cuál encontrar, o beta o alfa. Yo voy a encontrar beta. Pero beta tiene su lado opuesto, su lado adyacente y su hipotenusa. Ahora, para poder despejar, yo necesito una función trigonométrica que tenga el lado opuesto y la hipotenusa. Repasamos. Seno. Ahora yo necesito una función trigonométrica o razón trigonométrica que me
involucre el lado opuesto y la hipotenusa. Vamos a repasar. Seno de beta, seno de beta y tangente. Profe, ¿por qué nada más usa esas tres? Bueno, si no funcionan con estas tres, me voy a las siguientes. Pero vamos con estas tres. Seno de beta. Seno es opuesto entre la hipotenusa. Coseno es adyacente entre la hipotenusa. Y tangente es opuesto entre adyacente. Entonces, ¿cuál me va a funcionar? La que incluya los valores que tengo. Ahorita mismo tengo el lado adyacente y tengo la hipotenusa. Y necesito encontrar el valor de los tres ángulos. Ya tenemos el ángulo de 90, nos falta beta y alfa. Ahora yo tengo las razones trigonométricas. Si yo necesito encontrar, vamos a suponer que yo quiero encontrar alfa. No sé cuánto vale alfa. Alfa es esta de aquí. No sé cuánto vale. Entonces yo necesito involucrar valores que incluyan alfa. Alfa tiene su lado opuesto, que es 6, y su hipotenusa, que es 8. En estas tres funciones trigonométricas, ¿quién involucra el lado opuesto y la hipotenusa? En este caso es la función seno. Yo voy a calcular entonces el seno o el sen de alfa. Porque el seno de alfa incluye el lado opuesto entre la hipotenusa. ¿Por qué no incluyo coseno de alfa ni tangente de alfa? Porque si me voy con el ángulo alfa, el coseno es adyacente entre la hipotenusa. Y yo no tengo el adyacente a alfa, así que no puedo usar esa. Esa queda descartada. Si pruebo con tangente, tangente es opuesto entre adyacente. Tengo el opuesto, pero no tengo el adyacente, así que tampoco me funciona tangente de alfa. Así que la que voy a reemplazar es seno, para poder encontrar el valor del ángulo alfa. Bien, entonces voy a resolver. Recordemos que vamos a usar seno. Seno de alfa es igual al lado opuesto entre la hipotenusa. Reemplazo los valores que tengo. Seno de alfa es igual, el lado opuesto a alfa es 6 y la hipotenusa es 8. Ahora yo necesito despejar el ángulo alfa. ¿Cómo hago? Bien, este seno del alfa, el sen, cuando yo lo muevo al otro lado va a pasar como seno inverso. En la calculadora usted va a encontrar algo que dice sen a la menos 1 o sin a la menos 1. Eso es lo que usted va a poner en vez de sen. Entonces usted va a despejar alfa. Alfa es igual, esto pasa al otro lado. Esto lo copiamos acá inverso. Si yo muevo a un lado al otro, va a pasar inverso. Multiplicando, dividiendo, así que menos 1, seno a la menos 1 de toda esta fracción, 6 sobre 8. Y así igualito como esto usted lo va a copiar en la calculadora. Y eso le va a dar a 48. Aproximadamente 48 grados, dejándolo en entero. Que acabamos de encontrar el valor de alfa. Alfa es igual a 48 grados. ¿Quién nos falta? Beta. ¿Cómo encuentro beta? Sencillo, a 180. El resto, 90, que es el ángulo que ya tenía, más el de alfa que encontré, que es 48. La suma de 90 más 48 es 138. Y la resta de esto es igual a 32. O sea que beta vale 42. Y ya tenemos los tres ángulos que nos pedían en el problema. Ya tenemos entonces los ángulos faltantes que nos pedían en el problema, a partir de una función trigonométrica y la resta de ángulos. ¿Cómo se elige qué función voy a usar? Dependiendo de la que me convenga despejar.
Eso sería todo. Ya con eso pueden entonces trabajar las dos tareas que están en la plataforma. Cualquier consulta, recuerden comunicarse.